Amén. Buenas noches a todos mis amados hermanos. Qué bendición poder saludarlos por este medio. Hoy es viernes 15 de enero del año 2021. Saludos a todos. Saludos a mis hermanos que se están conectando. Dios los bendiga porque siempre están con un deseo. Siempre tienen un deseo en su corazón y es de nutrirse de la palabra. Y aquí estoy yo para ser un buen mesero, un buen chef. Preparar bien la comida y también servirla con alegría y gozo. Dios los bendiga. Estamos en Gálatas, así que abre tu Biblia en Gálatas capítulo 6 y vamos a estudiar una vez más para ser alimentados con esta palabra. Vamos a leer en Gálatas 6, versículo 1 y versículo 18. Gálatas 6, 1 y versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Padre, gracias en esta noche porque una vez más vamos a escudriñar tu palabra para sacar los tesoros y poder recibir el alimento que nos hace recibir vida, que nos hace crecer. Queremos crecer en Cristo. Queremos que Cristo crezca en nosotros, para que podamos disfrutar su vida, que nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, sea una vida en la que recibimos el suministro de vida para vivir para ti, para honrarte, para que tu propósito se cumpla a través de nosotros. Señor, me pongo en tus manos y sé que me vas a ayudar para bendecir a tu pueblo. Oro por los que están quebrantados de salud, oro por mis hermanos y amigos que están en el hospital, para que tú pongas tu mano de sanidad sobre esos cuerpos y elimines ese virus en sus cuerpos para que ellos puedan glorificar tu nombre. Gracias por los que nos has permitido estar sanos y oramos por aquellos familiares que han perdido a sus seres queridos para que tú les fortalezcas. Y que entendamos que tienes un propósito divino y que eres tú el que decides si nos quedamos o nos vamos. Pero mientras eso llega, estaremos ocupados en ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un mensaje rico. Dios nos quiere bendecir con su revelación divina. Y nosotros vamos a abrirnos pues, abramos nuestro espíritu para que de esa manera lo ejercitemos y también que Dios abra nuestros ojos. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 5 capítulos de Gálatas, Dios no nos habla nada del espíritu de la persona, del espíritu humano. Ustedes pueden leer detenidamente los primeros 5 capítulos y no van a encontrar nada referente al espíritu humano, o sea, el espíritu de nosotros. Hay muchos cristianos que, aunque tienen bastante tiempo de ser cristianos, nunca les han enseñado de que ellos tienen espíritu. De hecho,
hay dos escuelas entre los cristianos. Una se llama tricotomía y la otra se llama dicotomía. La dicotomía enseña que el espíritu y el alma de la persona es lo mismo. O sea que la dicotomía enseña que el hombre tiene una parte inmaterial, y esa parte inmaterial en esa escuela, en esa enseñanza, dice que la persona tiene espíritu y alma que son su parte inmaterial y lo tienen unido. O sea que para esa escuela el espíritu y el alma están unidos, pero no se hace diferencia entre ellos, sino que se enseña pues que hasta dicen que son sinónimos, que decir espíritu es lo mismo que decir alma. Pero tenemos la escuela de la tricotomía, y esa escuela es más bíblica porque se basa en versículos de la Biblia, como por ejemplo Primera Tesalonicenses 5:23, que es muy famoso entre nosotros los cristianos. Pablo ahí dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros vamos a encontrar que hay versículos que hablan de nuestro espíritu, aparte de nuestra alma, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También vamos a encontrar muchos otros versículos que nos muestran muy claramente lo que es el espíritu del hombre. Lo que quiero decirles antes de entrar en los puntos que vamos a desarrollar en esta noche es que lo que hablemos hoy nos va a ayudar a ver un aspecto práctico de nuestro espíritu. En el humano, nosotros podemos ver, de acuerdo a la Biblia, de que Dios dice que en nuestro espíritu está la gracia. Leámoslo de nuevo, Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Quiere decir, hermano, que si nosotros ponemos atención a los versículos, ellos mismos nos van a traer la luz para entender cómo es que Dios está dentro de nosotros. El título del mensaje de hoy es disfrutar la gracia que habita en nuestro espíritu. Pero póngame atención, porque a pesar de que nosotros hablamos siempre de estos términos, puede ser que alguno de ustedes todavía no lo tenga claro. Aquí en Gálatas 6:18, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Y para poder entender eso, nosotros tenemos que recurrir a muchos versículos bíblicos, porque es la manera que Dios nos ayuda a armar el rompecabezas. En Juan 1:18 dice que la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. Significa entonces que antes de que Cristo viniera, aquí no había en la tierra gracia ni realidad, porque gracia es una persona. La persona del Señor Jesucristo es la gracia. O sea, la propia persona del Señor Jesucristo es la gracia. Por eso lo dice Juan 1:18, que cuando Él vino, vimos en Él la gracia y la realidad de Dios. Ahora, yo quiero decirles que esto que estoy hablando no es doctrina, no son enseñanzas, no es teología, sino que esto que estoy enseñando es para experimentar a Dios en nuestra vida.
porque eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida diaria. Entonces notemos pues que el Señor, Dios, para eso se encarnó, para eso se procesó, para entrar en nosotros. Entonces el primer punto que quiero que todos veamos en esta noche es que hasta el capítulo 5 de Gálatas y versículo 25, noten pues, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, aquí está con mayúscula. Aquí dice si vivimos por el Espíritu, lo cual significa que se está refiriendo a la persona de Dios. Ya todos entendemos que Dios Padre encarnado es el Hijo y el Hijo en resurrección es el Espíritu. Por tanto, yo creo que ni tú ni yo tenemos problemas de entender esto. Entonces aquí dice que si vivimos por el Espíritu, lo cual significa que el Espíritu nos dio vida. Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida. Andemos también por el Espíritu. O sea que nos muestra dos funciones del Espíritu, dos funciones de Dios dentro de nosotros. La primera es que Él entra en nosotros y nos da vida. La segunda es que estando ya allí dentro de nosotros, se vuelve el suministro de vida. Es algo que vamos a necesitar toda nuestra vida. Toda nuestra vida lo vamos a necesitar a Él como el suministro, como el que nos está constantemente transmitiendo vida. Entonces yo quiero que ustedes vean eso porque esto es muy importante, porque en los primeros 5 capítulos, como les dije antes, no se habla de gente espiritual. Miren, capítulo 6 y verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Para poder explicar lo que es una persona espiritual, nosotros tenemos que saber que es una persona que tiene el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Sencillamente, ser espirituales, de acuerdo al contexto, es andar en el Espíritu. El Espíritu nos dio vida, ahora tenemos que andar en ese Espíritu y eso nos hace espirituales. No hay ninguna complicación. Si alguien no entiende lo que es ser espiritual, sencillamente es alguien que anda en el Espíritu. Si nosotros siempre andamos en el Espíritu, nosotros somos espirituales. Pero te voy a explicar porque lo de hoy es bien lindo. Hoy vamos a tener una clase, un mensaje precioso que nos va a ayudar a entender cómo es que funcionamos nosotros. Muchos cristianos no tienen victoria porque no saben cómo funcionan. Especialmente los cristianos que se les ha enseñado la dicotomía, ellos no pueden ejercitar su espíritu, no saben lo que significa ejercitar nuestro espíritu. Pero quiero pues que usted note que aquí en Gálatas 6 se menciona el espíritu humano. Usted que es espíritu, Dios es espíritu, usted es espíritu. Ahora fíjese pues, porque hablando estrictamente, Gálatas finaliza con un capítulo que nos presenta al espíritu del cristiano mezclado con el espíritu de Dios. Y debemos de poner mucha atención porque si Gálatas finaliza presentándonos al cristiano con la gracia en su espíritu, nos está mostrando a un cristiano que es regenerado, o sea que la vida de Dios le fue agregada en su espíritu. Quiero que pongan atención a eso.
Porque si no conocemos nuestro espíritu regenerado, no va a haber manera de que nosotros disfrutemos todo lo que Pablo menciona respecto a nuestro espíritu. Por ejemplo, la electricidad la usamos siempre para explicar cómo es la vida de Dios en nosotros. Yo he usado varias veces la electricidad para tratar de hacerme entender. Ahora, noten ustedes cómo es la electricidad en una casa. En una casa, cuando uno hace una casa, porque yo he trabajado de hacer casas, cuando uno hace una casa, uno corre todas las líneas de electricidad en esa casa, en los cuartos, en la cocina, en los baños, en cuanto lugar para ocupar de esa casa se refiera que necesita electricidad, se corren todos los alambres. Los electricistas ponen todos sus alambres y donde van a haber tomacorrientes y donde van a haber switches y todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida de Dios en nosotros, nosotros también somos como una casa que tiene la instalación aquí eléctrica. Pero noten algo, que la electricidad, para que pueda estar viva, tiene un receptor, tiene un switch. Y si ese switch no se levanta, es imposible que la electricidad entre a la casa. Entonces yo quiero que en esta noche ustedes se imaginen ese switch, porque hay una forma en la que Dios en nosotros trabaja, pero si nosotros no subimos ese switch, la electricidad de Dios no puede trabajar en nosotros. Cuando uno llega a una casa que no conoce y le dicen que pase adelante, le dicen, y encienda las luces, uno empieza a buscar por todos lados en las paredes a ver a dónde está el switch para que la luz pueda ser encendida y que logremos ver adentro del cuarto. Y a veces nos frustramos porque llegamos a un lugar donde no sabemos dónde está el switch y buscamos y buscamos y buscamos, y a veces pasan minutos y minutos y no podemos encontrar el switch hasta que alguien nos dice está en tal lugar. Vamos a ese lugar, lo subimos y ya estamos iluminados. Ok. Quiero decirte que para que tú me entiendas cómo funciona el espíritu tuyo, porque el espíritu tuyo es un switch, y si tú no levantas ese switch, no hay manera que Dios corra en ti, como la electricidad divina. Fíjate pues, porque muchos hermanos son cristianos y a veces por accidente pasan tocando el switch, pero no es que conscientemente ellos sepan cómo funcionan para que su switch siempre sea encendido. ¿Quieres tú aprender a usar tu espíritu? ¿Quieres aprender a usar tu switch? Tienes que saber dónde está. Imagínate ahorita, porque hoy te voy a poner a trabajar con tu mente. Hoy te voy a estar diciendo que imagines cosas, porque me va a servir para ilustrar la enseñanza. Imagínate, piensa tú, piensa como tú piensas. ¿En qué parte de ti crees que está tu espíritu? ¿En dónde crees que está el espíritu tuyo? ¿Estará en tu estómago? ¿Estará en tu pecho? ¿Estará en tus pies? ¿Dónde crees tú que está tu espíritu? Mira, yo creo con todo mi corazón, y tú puedes pensar como tú quieras, pero yo creo que el espíritu mío está en mi cerebro, pero es algo que no se mira. O sea que mi espíritu está en mi mente.
Ahora, quiero que pienses, porque tú eres espíritu. Hay una parte de ti que no se ve. Tu cuerpo se ve. Tu alma no se ve, ni tampoco se ve tu espíritu. Pero de acuerdo a la Biblia, tú tienes un espíritu. Y por eso te dije, piensa dónde tienes tu espíritu. Porque en ese espíritu está mezclado el Espíritu de Dios. O sea que nosotros somos una mezcla de espíritu. Ya tú no eres solo espíritu humano, ahora eres una mezcla de humano divino, porque clarito te enseña la Biblia que cuando tú creíste en Cristo Jesús, Él vino a morar en ti. Amén. O sea que hay una realidad divina dentro de nosotros. Ahora nosotros somos casas con vida. Somos templos con vida. Amén. En nosotros fue instalada la electricidad divina. Y yo quiero decirte que hay una clave para dejarla correr. Si quieres, le puedes llamar a tu espíritu el switch, el receptor, el botón que tienes que alzar para que tú dejes fluir la vida de Dios. Y por eso quiero que veas, mi primer punto es de que si tú no sabes cómo usar tu espíritu, es imposible que la vida divina corra a través de tu ser. Entonces vamos a usar unos versículos. Vamos a usar versículos tales como, vamos a Juan 4, Juan capítulo 4. Y vamos a leer unos versículos que los cristianos solo los recitan, pero no saben lo que significan. Fíjate pues. En Juan 4, el Señor Jesucristo se puso a platicar con la mujer samaritana. Tú puedes leer en el versículo, vamos a ver, en el versículo 19, ahí podemos empezar. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Le estaba hablando del monte Gerizim, ahí donde estaba el pozo de Jacob. Y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjese pues, la mujer, a pesar que tenía problemas morales, ella era una mujer religiosa, porque ella sabía en dónde tenían que adorar los samaritanos y en dónde tenían que adorar los judíos. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea que el Señor no tuvo, no encubrió nada, no tuvo pelos en la lengua, decimos nosotros, para decirle la verdad a esa mujer, decirle que su adoración era mentira. Mira, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la mujer samaritana que ella estaba adorando algo que no se sabía, o sea, algo utópico, algo falso. Sin embargo, los judíos adoraban algo que sí se sabía porque a ellos les dieron instrucciones que se adorara de esa manera. El Dios único y verdadero les dio instrucciones. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea que le estaba explicando pues que el pueblo de Israel sí era un pueblo autorizado para adorar a Dios en Jerusalén. ¿Ok? Pero él le dice, mas la hora viene y ahora es. Fíjense bien pues, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y realidad. Fíjese pues, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la mujer samaritana que la venida de Él era para eliminar la adoración en un lugar físico. O sea que la presencia de Cristo aquí, la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo, porque ningún hombre tenía gracia dentro de él, mucho menos realidad. Me explico, ¿verdad? Entonces noten pues porque este versículo lo usan muchos hermanos para hablar de la alabanza y hablar de esto y de aquello. Sin embargo, no saben ni lo que están hablando. Aquí en este pasaje Dios nos revela que la venida de Cristo es para que se adore en el Espíritu. O sea, dicho en otras palabras, estamos uniendo esto con Gálatas. En Gálatas dice que los que andan en el Espíritu son espirituales. Aquí Cristo les está diciendo, o le está diciendo a la mujer samaritana lo mismo. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que Dios no estaba interesado en la adoración externa. Él quiere una adoración interna. Por eso fue que Él murió y resucitó y se sopló en los discípulos para entrar en los discípulos y hacerlos adoradores espirituales. Nota pues, porque la adoración externa se hace con el alma. Entonces tú tienes que entender que eso se acabó. Todo lo que se hacía con el alma se acabó con la venida de Cristo. Ahora nosotros, dice aquí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en realidad es necesario que adoren. Por supuesto que la pobre mujer samaritana no sabía ni qué era lo que Cristo le estaba diciendo. Pero todas estas cosas se registraron para que nosotros, que alcanzamos los fines de los siglos, podamos entender cuál es el propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios con nosotros es que seamos sus adoradores. Ahora, ¿para qué sirve el Espíritu dentro de nosotros? Y por eso vamos a explicar un poquito más. Pero vean pues todos ustedes que es bien importante entender lo que es nuestro espíritu humano. Yo leí un libro que escribió el hermano Watchman Nee del hombre espiritual y por eso es que les puedo explicar con toda certeza lo que estoy hablando, porque el hermano Watchman Nee, que yo sepa, es el único cristiano en toda la historia que escribió correctamente acerca de lo que es el hombre espiritual, o sea, lo que es el ser del hombre. El hermano cogió todos los versículos de la Biblia que hablan del espíritu del hombre, cogió todos los versículos que hablan del alma del hombre y cogió todos los versículos que hablan del cuerpo del hombre y cogió todos los versículos que hablan del corazón del hombre. Y noten ustedes que al haber estudiado él la palabra de esa manera, él descubrió muchas cosas preciosas. Durante esta pandemia yo me puse a estudiar profundamente el libro de Génesis y encontré que de acuerdo a Isaías 43:7, Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó. Y descubrí en la Escritura que cuando se habla de crear al hombre es su parte espíritu, cuando se habla de hacer al hombre es la mezcla del espíritu con el alma, y cuando habla de formar al hombre es del barro su cuerpo físico. Entonces yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a mí Dios me ha abierto su palabra para que yo la pueda explicar correctamente. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy es que tú entiendas
que tú tienes un espíritu y que ese espíritu está mezclado con Dios y que ese espíritu, si no lo ejercitas, no hay manera que la vida de Dios corra a través de ti. Y te voy a hablar más, te voy a dar otros 2 puntos, porque si solo te hablo de que tienes espíritu, pero no te explico cómo lo puedes usar, te vas a quedar corto de esta enseñanza. Y la carga que yo tengo al dar esta enseñanza es que tú seas un cristiano victorioso. Es que tú seas un cristiano que sabes ejercitar tu espíritu. Ahora, entonces con eso entro al segundo punto. Y en el segundo punto lo que quiero explicarte es la diferencia entre el alma y el espíritu. No te voy a hablar del cuerpo porque eso es fácil entenderlo, cabeza, tronco y extremidades. Pero te quiero hablar de 2 cosas que son importantes que las identifiques, porque si no las identificas, no hay manera que seas victorioso. El alma, y como te digo, hay material para estudiar. Agarra el hombre espiritual y vas a encontrar que el alma, porque ya es un resumen de los versículos del alma. ¿Para qué vas a estar perdiendo tanto tiempo? Solo adquiere ese libro que se llama El hombre espiritual, escrito por Watchman Nee, y ahí vas a encontrar lo que es el alma. El alma está compuesta de 3 partes. Es sentimiento, intelecto y voluntad. Pero yo quiero, por favor, en esta noche, que te quede bien clara la diferencia entre tu espíritu y entre tu alma. Porque entonces tú vas a poder disfrutar la gracia que está en tu espíritu. Volvamos a Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea que la gracia es para nuestro espíritu, pero si nosotros no descubrimos cómo funciona el espíritu y cómo funciona el alma, nosotros vamos a perder la riqueza de la gracia, que es para moverse a través de nuestro espíritu para llenar todo nuestro ser. Fíjense, la diferencia. El alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Inclusive tú puedes escudriñar en los salmos. En los salmos se habla del espíritu y en los salmos nos traducen la palabra espíritu como lengua, fíjate pues. Por alguna razón, porque tú tienes que entender cómo es este asunto. Mira, yo averiguando, la razón por la cual en el Antiguo Testamento al espíritu le dicen lengua es porque el espíritu de las personas sirve para hablar. O sea que el que no tiene espíritu no puede hablar. O sea que una persona, no pienses en un mudo. Un mudo puede tener espíritu, pero tiene problemas en sus cuerdas vocales. No estoy hablando de que el mudo no tiene espíritu. Estoy hablando de que los animalitos no tienen espíritu. Por eso ellos no pueden hablar. Pero nosotros tenemos espíritu y averígualo. En el Antiguo Testamento, en algunas partes de los Salmos, vas a darte cuenta que la palabra ruach, espíritu, viento, se escribe o significa lengua. Entonces, yo también averiguando, siempre me gusta leer algunos libros que tienen mucha información. Hay un libro que se llama Los Jubileos, y en ese libro ahí hay información de que los animalitos antes de que el hombre cayera tenían espíritu, porque ellos podían hablar. De hecho, la serpiente no hubiera engañado a Eva si no hubiese sabido hablar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el espíritu es diferente al alma. El alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad, y el espíritu tiene comunión, intuición y conciencia. La parte principal de nuestro espíritu es la conciencia. Por supuesto que nuestro espíritu sirve para que le hablemos a Dios. Eso se llama comunión. Y aparte de eso, tenemos intuición. Cuando Dios nos quiere revelar algo directamente a nuestro espíritu. O sea que
Como cuando a Pedro le dijo eso, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, se lo reveló a su espíritu. Y todos debemos de saber que la razón por la cual Pablo dice que ejercitemos nuestro espíritu, que es un espíritu de sabiduría y de revelación, es porque ahí está Cristo. Y ahí en nuestro espíritu está el Espíritu Santo, por eso es que nos puede guiar a toda la verdad, y por eso dice también Juan que es la unción. O sea que la unción nos enseña. O sea que hay muchos contextos para hablar de Dios en nosotros. Él puede ser la gracia, Él puede ser el Espíritu, Él puede ser la unción. Entonces, por favor, solo ponga atención, porque la carga que tengo hoy es que sepas diferenciar tu espíritu con tu alma, para que sepas cómo puedes ejercitar tu espíritu para llenarte totalmente de la vida de Dios en todo tu ser. Te pregunto, ¿quieres tú llenar todo tu ser de la vida de Dios? ¿Sí? ¿Quieres tú que Dios corra y fluya a través de ti hasta lo más íntimo de tu ser? Aleluya. Mira, vamos a ilustrar cómo trabaja el alma, para que tú sepas cómo trabajas tú. La clase de hoy es una clase en que te va a enseñar cómo trabajas tú, cómo funcionas tú. Si vas con un psicólogo, te va a decir, es que tú actúas de esta y esta y esta manera, porque de acuerdo a la psicología, el hombre está clasificado en esta y esta manera. Inclusive te va a decir, y todos saben, el psicólogo sabe cómo actúa la persona. Dice, si cuando le hacen una pregunta, él mira para otro lado, dice, está mintiendo. Si le hacen una pregunta y se queda viendo a los ojos, dice, no está mintiendo. Y saben todos los movimientos. Los psicólogos entienden todos los movimientos de los hombres. Y por eso a veces los pueden ayudar y tienen ciertas directrices para poder sacarlos de crisis psicológicas. Pero yo no te estoy hablando a ti de nada de eso. Yo te estoy hablando de tu alma, de tu espíritu. Mira, por ejemplo, en tu alma, si tú tienes intelecto, sentimiento y voluntad en tu alma, voy a ponerte un ejemplo cómo funcionamos. Mira cómo funcionamos, pues. Voy a hablar de mi persona, para no tener tal vez alguna coincidencia con tu comportamiento. De vez en cuando me enojo con mi esposa. Bueno, de vez en cuando, apachando el ojo, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ¿cómo funciono yo como alma delante de mi esposa? Si yo me pongo a platicar con mi esposa y de repente me empiezo a enojar con ella, ¿qué parte de mi alma estoy usando? Estoy usando las tres partes, porque el hecho que yo me enoje es porque ya tuve voluntad de enojarme, ya dirigí mi voluntad hacia mi enojo. Mi enojo es el sentimiento expresado, ¿sí? Ahí ya tengo intelecto y sentimiento. Me faltó la voluntad, pero también está trabajando mi voluntad, porque si mi voluntad fuera no pelear con mi esposa, me quedaría callado. Entonces, cuando tú actúas, siempre estás usando tu alma y estás usando esas tres partes. Siempre cuando tú tienes un problema con una persona, cuando discutes con el patrón, cuando discutes con tus hijos, cuando tienes deseos carnales, cuando tienes malicias, siempre está trabajando tu ser, tu alma. Las tres partes de tu alma accionan. Ahora, fíjate pues, ¿qué diferencia hay en el espíritu? Porque ahí no está interviniendo el espíritu. Cuando tú te enojas con alguien, te peleas con alguien, pierdes el control de tu carácter, allí no está el espíritu, ahí está solo tu alma ejercitando intelecto, sentimiento y voluntad. Después de que te peleas con tu esposa, hay una voz en ti que te dice, hiciste muy mal, la regaste, no trataste bien a tu esposa.
Ese es tu espíritu, porque tu espíritu es tu conciencia, tu intuición y tu comunión. Tu espíritu te sirve para platicar con Dios. Tu espíritu te sirve para recibir mensajes directos de Dios. Y tu espíritu te sirve para que tu conciencia te excuse o te acuse. Aleluya. Ojalá que en esta noche estés poniendo atención, pues porque ahora ya sabes cómo es el rollo. En todo lo que haces, usas tu alma. En todo. Pero ahora vemos, pues, que nuestro espíritu tiene una función. Tiene una función. Y si tú no lo estás usando, si tú no ejercitas tu espíritu, tú no eres espiritual. Así que, discúlpame, pero tampoco quiere decir que no se puede cantarle a Dios en el alma. Tampoco se puede decir que no se puede. Pero yo te pregunto a ti, ¿te gusta ejercitar tu alma para las cosas de Dios? ¿O quieres cumplir con la palabra de Dios que dice que Dios busca adoradores en espíritu y en realidad que lo adoren en espíritu? Ahora vas a aprender algo nuevo, quizá para ti es primera vez en tu vida que escuchas un mensaje de esta categoría, un mensaje en el cual yo te estoy ayudando para que tú agrades a Dios. Dios busca adoradores, te dice en el Evangelio de Juan, adoradores que usen su espíritu. Pablo en Gálatas capítulo 6 te dice que si andas en el espíritu eres espiritual. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, leamos dos versículos, Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Te dije que el Espíritu de Dios está dentro de nuestro espíritu. Por eso, allá adentro, te da testimonio de que eres hijo de Dios. Aleluya, eso es maravilloso, hermano. Que el Espíritu allá adentro te diga a ti, porque la mente puede decirte que no eres hijo de Dios, pero bendito sea el nombre del Señor que dice que el Espíritu adentro de ti te dice que eres hijo de Dios. Mira lo que dice Romanos 9:1. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Nota pues cómo el apóstol intercambia los términos. Porque aquí te dice en el 8:16 que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Y ahora para que tú compruebes que yo no estoy mintiendo, y te estoy enseñando lo correcto de la palabra, aquí te dice que la conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mezclados, nuestra regeneración es una mezcla del Espíritu Santo con el Espíritu de nosotros. Pero mi punto, y espero que lo estés viendo, es de que aquí en el 9:1 usa al espíritu humano como conciencia. Por eso te dije, la parte principal del espíritu humano es la conciencia. Entonces te está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que en un lado está hablando que el Espíritu le habla al Espíritu de nosotros, y en el otro está hablando que el Espíritu de nosotros le habla al Espíritu Santo. Entonces nota pues que tienes que saber cómo funcionas tú. Porque si tú no sabes cómo funcionas, vas a estar haciendo muchas cosas diariamente en tu vida y no sabes ni qué está pasando. Por eso no tenemos que estar en una vida de inconsciencia. Debemos de estar conscientes.
Cuando uno está consciente, hermano, uno es un mejor adorador, uno es un mejor cristiano, es espiritual, porque estás consciente que estás usando tu espíritu. Ay, hermano, ¿y me va a enseñar cómo se usa el espíritu? Claro que sí. Claro, si para eso es que estoy aquí, ¿qué te pasa? Si yo me pongo a hablar de la palabra y no te preparo bien, entonces yo voy a ser negligente. Pero yo no quiero ser un hermano negligente. Yo quiero que Primera de Tesalonicenses 5:23 sea una realidad en nosotros para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú sabes que el hermano Carrillo le interesa más la venida de Cristo en él, porque es en, por y con. La carga más fuerte que llevo yo es de que Cristo venga en mí, que Cristo venga en mí, para que yo sea un vencedor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces te voy a explicar un poquito cómo es que vino Cristo a tu vida, para que sepas que el Cristo que está en ti es para que tú lo uses. En el momento, este es el tercer punto, en el momento que nosotros nos entregamos al Señor, lo primero que nosotros sentimos cuando venimos a Cristo fue un remordimiento, debido a que alguien nos predicó el Evangelio, y al predicarnos el Evangelio nosotros sentimos que estábamos mal, o sea que nos tocaron la conciencia. Y cuando nos tocaron la conciencia, nosotros nos arrepentimos. O sea que el arrepentimiento es el ejercicio de nuestra conciencia. Fíjate cómo funciona, por favor. O sea que nosotros cuando nos predicaron el Evangelio sentimos remordimiento porque nos activaron nuestra conciencia. Dicho en otras palabras, activaron nuestro espíritu y por eso nosotros nos arrepentimos y empezamos a pensar de todo lo malo que hacíamos, de todas las cosas negativas. Y el Señor en su palabra dice que cuando a nosotros nos convenció el Evangelio, luz resplandeció en nuestros corazones y esa luz entró a través de nuestra mente y llegó a nuestra conciencia. Hizo que sintiéramos remordimiento, nos arrepentimos, por tanto, te vuelvo a repetir, el arrepentimiento es ejercitar la conciencia, la cual es la parte principal de nuestro espíritu. Pero además de arrepentirnos, nosotros hicimos una oración. Fíjate cómo funciona el espíritu, para que no dejes de funcionar en tu espíritu, porque muchos hermanos no funcionan en su espíritu diariamente. Sabes que a mí me gustan muchos versículos de la Biblia y hay un versículo que todos ya saben, ese es el versículo del hermano Carrillo. Es más, si ahorita les preguntara, hermanos, ¿cuál es el versículo que más le gusta al hermano Carrillo? ¿Cuál vas a poner? Los que me conocen, a ver, quiero ver quién de los que me conocen pone el versículo que me gusta a mí. A ver si nos ponemos de acuerdo y van a ver por qué es que me gusta ese versículo. Vamos a ver. Voy a esperar unos segunditos para ver si alguno de los que me conocen saben cuál es el versículo favorito. ¿Cuál es mi versículo favorito? Dice, nos dio el 20, dice ahí. Nos dio el 20. No, a ver, Isaías, ya mi hermana Mary ya casi le atinó, pero dígame cuál es, pues. Ahí está, Fidel Reyes sí lo puso. Mire, el pastor de Red Bluff. Isaías 26:3. Ahorita todos se van a acordar. Sí, pues ese es el versículo del hermano Carrillo. Pero noten, pues, miren. ¿Cómo dice ese versículo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera. Fíjense pues, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pero no lo tomemos así tan de repente. Les dije que a nosotros cuando nos hablaron del Evangelio y nos tocó nuestra conciencia, nosotros sentimos remordimiento y luego nos invitaron y nos dijeron, va a hacer conmigo esta oración. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando hicimos esa oración. Padre Celestial, recibo a Jesucristo, recibo al Señor Jesucristo como el Salvador personal de mi vida. Señor Jesús, gracias, porque eres Rey, porque eres maravilloso, porque eres Dios, y te pido perdón de todos mis pecados. Y usted sabe, y yo también, que en ese momento que nosotros hicimos esa oración, el Espíritu de Dios entró en nosotros. Y desde ese momento, Él se quedó allí en nosotros, nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró. Aleluya. Por tanto, y es correcto comparar eso, cuando Cristo nació en mi corazón se volvió el pesebre para que Cristo naciera. Pero nota pues que si no sigues ejercitando tu espíritu, si tú no sigues ejercitando tu espíritu, yo te estoy poniendo el ejemplo de cómo ejercitaste tu espíritu para que Cristo viniera a ti. Lo ejercitaste porque tu conciencia fue activada, lo ejercitaste porque Cristo te convenció y entró en ti, pero ahora, ¿qué ha pasado después de eso? ¿Por qué ya no lo has seguido ejercitando? Si aquí nos van a enseñar cómo hay que ejercitarlo, porque no hay que quedarse en el pesebre, hay que crecer a los 12 años, hay que crecer a los 30 años, hay que crecer a los 33 y medio. Eso se llama Cristo creciendo en nosotros. Eso se llama ejercitar nuestro espíritu. Nos llenamos de la vida de Dios. Aleluya. Ahora fíjate pues, porque aquí hay algo bien bonito que vamos a tocar. Vamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 y versículo 3. Primera de Corintios 12, 3. Porque yo quiero que tú tengas victoria, hermano. ¿Cuántos quieren ejercitar su espíritu? ¿Cuántos de verdad quieren ejercitar su espíritu? Yo en esta noche les voy a enseñar a ejercitar su espíritu. Hay algunos que inconscientemente lo están ejercitando, pero no tienen todavía una pureza para decir, yo ejercito mi espíritu por esto y esto y esto, porque la Biblia lo dice. Noten pues, Primera de Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Nota pues, alguien que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ah, qué bueno, qué bueno. Fíjate, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quieres tú usar tu espíritu? Porque al hablar por el Espíritu Santo, estamos hablando de hablar por el Espíritu mezclado. Porque el Espíritu dentro de ti ya no es solo el Espíritu de Dios divino, sino que está mezclado contigo, está mezclado con tu humanidad y tu humanidad está mezclada con Él. Entonces vamos a aprender algo en esta noche. Vamos a aprender a orar en el Espíritu. Fíjate que cuando
a las personas los invitan los yogas. Los yogas le enseñan a la gente a ejercitar su mente. Dicho en otras palabras, a ejercitar su espíritu. Pero tú sabes que mientras Cristo no vive en el espíritu de una persona, ese espíritu está muerto. Ahora, si tú vas a clases de yoga, no solamente te enseñan a usar el poder de la mente, sino que te enseñan ejercicios físicos para que aprendas primero a tener ciertas posiciones sin que te canses. Pero la meta de ellos es llevarte a la meditación trascendental. O sea que tú tienes que seguir las enseñanzas de ellos para que se te olviden tus problemas. O sea que el propósito de la meditación es ser personas que no piensen en las cosas negativas ni en cosas... O sea, son terapias humanas, terapias psicológicas. Entonces, a ellos, es más, les enseñan a poner la mente en blanco. Solo imagínate el gran peligro que hay de poner la mente en blanco, no pensar nada. O sea que a ellos les enseñan, dice, piensa un momento, dice, en nada, saca todo. Yo no te vengo a enseñar la meditación trascendental, hermano, ni el yoga. Yo te vengo a enseñar de que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fíjate pues, los cristianos tenemos que usar nuestro espíritu. Para que tú uses tu espíritu tienes que imaginarte cosas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres usar tu espíritu? Tienes que entronizar a Dios. Ninguno, dice, le puede decir a Jesús, Señor, Rey, Señor, Dueño. Entonces, yo te voy a pedir un gran favor, para que de aquí en adelante tus oraciones tengan espiritualidad. Tienes que concentrarte. Tienes que venir a un momento de que cierras tus ojos y empieza a pensar en Cristo sentado en un trono. Te invito, si nunca lo has hecho, hazlo y vas a ver la diferencia que hay cuando tú oras en el Espíritu. Tú te pones, cierras tus ojos y empiezas a ver, porque tú puedes ver a ti. Mira, hay muchos magos que les dicen, piensa en esto, haz aquello, y todos, sí, dice, y todos lo hacen, y que resultan hipnotizados, ¿sí o no? Ok, yo no te estoy hipnotizando. Yo no te estoy hipnotizando, ni estoy practicando nada fuera de la palabra de Dios. Te estoy diciendo que de la manera que Dios te va a bendecir, mira esto precioso que está aquí en la palabra de Dios. Si tú piensas, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, pero cuando de tus labios salga la palabra Señor, piensa en el trono, mira cómo es el trono. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjate lo que te estoy enseñando. Aprende a orar así y me vas a contar, me vas a decir, hermano, hay bendición en hacer eso. Piensa en el trono, ahí está sentado Cristo, y de ese trono sale un río de agua de vida. Y si tú cuando estás hablando con Él le dices, Señor, porque el que no sabe entronizar a Dios en sus pensamientos, tiene pensamientos vagos, tiene pensamientos descuidados,
Porque hay muchos que oran, oh Padre Celestial, gracias Señor por el... Amén. Hermano, eso es pataleos de ahogado, hermano. No ve que hay muchos que, ora rápido que hay que comer. Hermano, Dios busca adoradores. Adoradores en espíritu y en realidad. Entonces, cuando tú te pongas a orar, por eso necesitamos concentrarnos en la oración. Porque en la oración vas a platicar con Él. ¿Y cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Es importante. Si la Biblia te dice que ninguno le puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu, en cuanto tú le dices Señor, tú estás ejercitando tu espíritu, pero piensa en el trono y dile, Señor, Señor Jesús, tu trono dice que sale de allí un río de agua de vida. Señor, que ese río corra aquí, Señor, que corra por todo mi ser. Corre, Señor, mis huesos están abatidos. Corre, Señor, como el río de vida. Señor, estoy enfermo. Señor, estoy debilitado. Corre como el río de vida, como el río de sanidad. Corre, Señor, sobre todo mi ser, porque quiero alabarte siempre. Oh, mi Señor, y no te preocupes si le dices 1000 veces, Señor, no importa. Él se goza cuando estás ejercitando tu espíritu, pero entronízalo. Entronizar a Dios, hermano. Muchos cristianos no saben entronizar a Dios. No le dan el lugar que a Él le corresponde. Por eso fue que Jesús, cuando les dijo a sus discípulos cómo oraran, les dijo, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él les estaba enseñando que se comunicaran con el mero, con el Padre Celestial, y que los ángeles que están alrededor de Él le dicen, santo, santo, santo. Entonces tú también, al entronizar a Dios, Dios te va a bendecir, porque entonces estás reconociendo que dependes del Dios verdadero, y entonces esa vida ¿te das cuenta cuál es el switch? El switch es el espíritu. Si tú no activas tu switch, si no activas tu espíritu, no hay manera que tú puedas tener comunión con Dios. La comunión con Dios es esa, cuando tú tomas tu tiempo, no oraciones allí a la carrera. No, mi hermanito, a veces 1 minuto, 2 minutos, pero bien concentrado en tu oración, entronizando a Dios y reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu vida va a cambiar. Hermano, mira a esos hermanos que han hecho cantos. Dice, por 1 minuto en tu presencia, por 1 minuto nada más. Hermanos amados, ojalá que en esta noche tú entiendas estos mensajes para que ejercites tu espíritu. Entonces, si aprendes a ejercitar tu espíritu para hablar con Dios, tu vida va a cambiar. Si aprendes a ejercitar tu espíritu para tratar a tu esposa, tu vida va a cambiar. Si aprendes a ejercitar tu espíritu para tratar a tu esposo, hermana querida, si aprendes a ejercitar tu espíritu para tratar con todas las personas, entonces tu vida va a ser diferente, porque ya no vas a ser un almático, uno que usa siempre sus 3 partes, intelecto, sentimiento y voluntad. No, mi amado hermano, cuando uno usa su espíritu, uno está tocando a la persona de Dios, y el que toca a la persona de Dios, aleluya, bendice a todos los oyentes. Piensa. Ahora mi versículo va a ser mucha realidad para ti. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, ya no ores precipitadamente. Ya no ores oraciones de comida rápida.
Ya viste que a la comida rápida le llaman yonque. En cambio la comida preparadita en casa toma su tiempo, pero la esposita te la hace una comida orgánica. Yo te invito a que le digas: Dios mío, Padre, Rey, Señor, Señor. Especialmente si la Biblia dice que cuando tú le dices Señor, estás tocando el Espíritu. Dile 1000 veces Señor, 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 Señor. ¿Sabes que cuando uno le dice Señor, uno no está usando el nombre de Dios en vano? Porque te quedas concentradito pidiéndole. Yo te invito, cierra tus ojitos y vamos a ejercitar nuestro espíritu. Cierra tus ojitos y ejercitemos nuestro espíritu. Empieza a pensar en el trono. Mira, este trono dice que debajo de él sale un río de agua limpia, un río de agua de vida limpio, bien resplandeciente como cristal. Piensa ahorita en eso y dile: Señor, 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 aquí estoy. Si estás enfermo, dile que ese río corra a través de todo tu cuerpo y te sane. Si estás triste, dile: río, corre y fortalece. Si estás débil, dile: Señor, aquí me presento ante ti. Soy débil. Si estás pasando por pruebas difíciles, dile en este momento, dile: Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, lléname de ti, llena mi vida. Sigue pensando en el trono. No te desconcentres, sigue pensando en el trono. En este momento estamos conectados con Dios. En este momento tú estás conectado con el Dios del cielo. Estás disfrutando de la gracia en tu espíritu. Déjala que fluya. La gracia del Señor Jesucristo esté en vuestro espíritu. Señor, perdóname mis pecados. Señor, quiero aprender tu palabra. Señor, Señor, por favor, Señor, escucha mi oración, Señor. Reconozco tu señorío, eres el Rey, eres poderoso, eres grandioso, eres maravilloso. Señor, Señor, aquí estoy. Acuérdate de mí, aquí estoy, Señor. Dime si no hemos tenido comunión con Cristo 20 segundos, 30 segundos. Imagínate si 10 minutos le oras a Dios en esa forma. ¿Tú crees que Dios no va a contestar tus oraciones? Dios te bendiga en esta noche. Le doy gracias al Señor porque te pude compartir su palabra. Sigue adelante. Sigamos adelante. Y no te olvides. Ya de aquí en adelante tus oraciones tienen que ser en el Espíritu. En el Espíritu. Ya no le des lugar al alma. Cuando le das lugar al alma, tu oración es descuidada. Tu oración es una oración que no vale nada. Por eso decía un hermano, hay oraciones de los cristianos que no pasan ni del techo. Pero cuando tú ejercitas tu espíritu, mi hermano amado, las cosas son distintas. Padre Celestial, gracias en esta noche. Yo he entregado tu palabra una vez más. Te ruego que ayudes a mis hermanos para entender los versículos. Que ellos puedan ver, Señor, la necesidad que tenemos de disfrutar la gracia, de ejercitar nuestro espíritu. Gracias que en esta noche nos enseñaste la diferencia entre espíritu y alma, Señor. Entendemos claramente ahora que el espíritu es nuestra parte donde vive Dios. Estamos ahí regenerados y vale la pena usar nuestro espíritu para tocarte, porque es la única manera que podemos tocarte, solo con nuestro espíritu. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos el domingo, ¿eh? Aleluya. Dios te guarde.